La nueva película de Red sí que tuvo muchas innovaciones para una presentación de Disney y Pixar. Y aunque algunos digan que es una gran película y también perfecta, déjenme decirles que tuvo muchas cosas sin sentido. Pero para que sepan de lo que estamos hablando, sigan viendo el video, ya que a pesar de que es una película para toda la familia, contiene algunas cosas perturbantes y de adultos. Estas son las cosas sin sentido de Red. Como sabrán, desde el inicio de la película nos dicen que Mei Lin cumplió 13 años de edad, la etapa en la que uno pasa de ser un niño a un adolescente. Y dentro de esta etapa suceden cosas lindas, interesantes, pero también asquerosas. ¿La flor roja abrió sus pétalos? ¡No! ¿Tal vez? Pero definitivamente, una de las que nos pasa a muchos de nosotros es que se nos alteran las hormonas. Y Disney se encargó de representar esto sin que muchos nos diéramos cuenta. Y lo siguiente que les voy a mostrar no tiene mucho sentido, ya que pues es una película de Disney. Tan solo vean después de que nos presentan a las amigas de Mei. Hay unos dos niños besándose en el fondo. Y sí, yo sé que varios tuvieron su primer beso en la etapa de la escuela secundaria, pero ¿por qué pondrían a estos niños besándose tan apasionadamente en una película de Disney Pixar? Ahora, puede que algunos digan que están comiendo o tal vez estén cantando, pero honestamente, muchos estamos de acuerdo con que estos niños de aquí se andan inflando por donde no se debe. Y antes de que continuemos con más cosas sin sentido, perturbantes y de adultos, vamos con el dibujo de Mei Lin. Ella no veía el por qué todas sus amigas estaban interesadas en Devon. Ella pensaba que simplemente era un chico vagabundo que no usa protector solar, tal y como se lo enseñó su madre. Esto es lo que pasa cuando no usas bloqueador y consumes drogas. Pero tan pronto como Mei empieza a madurar y se da cuenta de lo que es el amor, comienza a hacer dibujos de Devon. Al principio podemos ver cómo sí está poniendo el empeño para darle estos detalles a la cara de su nuevo crush. Pero si comparamos este dibujo que hizo con el dibujo que hizo cuando se fue debajo de la cama, si nos pusiéramos en perspectiva a lo que en realidad hacía con el lápiz, sus dibujos se verían más o menos así. Sin contar los demás dibujos que quién sabe cómo le habrán quedado. Pero bueno, ahora sí continuemos con una de las cosas más perturbantes de esta película de Red. Como sabemos, la mamá de Mei sí que la trae bien controlada. La controlan totalmente. Ella es una niña muy obediente que saca muchos dieces y está casi en primer lugar de todas las cosas que se propone. Definitivamente esta niña no debe de tener ninguna mala influencia o algún tipo de pensamiento perturbado, ¿cierto? Bueno, si regresamos a la escena del concierto, cuando su mamá Mega Panda entra, Mei trata de mantener su mamá dentro del círculo para que su panda pueda ser liberado. Mei le dice cosas hirientes a su mamá, pero una de las cosas que definitivamente no tuvo mucho sentido es que ella comienza a bailar twerking. ¿Qué? Según esta niña era muy bien portada, pero vean qué bien se mueve en el twerk. Aparte, tiene mucha condición haciendo este baile de trasero elevado, ya que literalmente se la pasa bailando así por casi un minuto entero. No solo eso, sino que también se nalguea y pone su cabeza debajo de sus piernas. ¿Dónde rayos es que Mei aprendió a hacer este baile? En ese entonces casi nadie usaba internet, y el twerk se hizo popular más o menos por el 2012. Esta película está ubicada en el 2002, así que... ¡Que alguien me explique! Un error difícil de notar tuvo que ver tan pronto como la flor roja de Mei Lin abrió sus pétalos. Y ella se da cuenta por primera vez que es un panda rojo. Razonablemente ella comienza a alterarse y no saber por qué tiene esa nueva apariencia. En especial está preocupada por lo que su madre le llegue a decir o hacer. Dentro de este pánico, Mei tira muchas cosas que hay dentro del baño. Casi lo destruye por completo. Y hasta incluso metió su gran pata dentro del excusado. Luego su mamá entra y por pura suerte no se da cuenta de este cambio en Mei Lin. Pero si regresamos y ponemos atención, nos daremos cuenta que dentro de todas esas cosas que tiró, estaban estos artículos encima del lavabo. Claramente Mei los tira, pero justo después, estos artículos regresan a estar en donde estaban.
Y es obvio que ella tiró todo eso que estaba encima, ya que con esa gran pata, ella puede causar mucho daño. Pero aparte, la vela que tiró aquí no se llegó a romper, y eso después de tremendo golpe y caer en el suelo. ¿O qué opinan de este siguiente punto? Gracias a las amigas de May, sabemos que ella junto con su mamá limpian el templo casi todos los días de la semana. Es día de limpieza. May, haces limpieza todos los días. Ellas dos limpian y limpian y limpian para que el templo se siga viendo igual. ¿En serio? Se sigue viendo igual de sucio. En algunas partes se puede ver cómo están barriendo algo de polvo, pero claramente todo esto no cambia en nada el cómo se ve el templo. Así que, May y su mamá psicópata, ¿por qué están limpiando tanto si el templo se sigue viendo igual de mugroso? Y si hablamos del grupo de Four Town, pareciera que su concierto ya terminó después de ser espantados por este panda rojo de tamaño de Godzilla. Pero por supuesto, se unen al canto para hacer el ritual y lo hacen con una tremenda pasión. Digo, ni siquiera conocen a esta familia o qué rayos con estas personas panda. Solo hacen sus cantos angelicales y ¿por qué demonios este chico comienza a cantar y a llorar? ¿En serio? ¿Por qué se puso a llorar con esto? ¿Qué tiene de llorar el que arruinaron tu concierto y que por poco mueres siendo aplastado por un panda enorme? Y ahora vamos con uno que de seguro se les hizo muy obvio a muchos. Y estamos hablando de la pesadilla de May. Se dice que los pensamientos de uno se ven plasmados en nuestros sueños. Y esto lo puedo confirmar, porque estoy seguro que te ha pasado que estás muy preocupado con algo o tienes mucho miedo de alguna cosa y de inmediato esa noche la llegas a soñar. Pero ¿esto qué nos dice de los pensamientos de May? Hasta ahora sabemos que ella tiene varios secretos detrás, como que sabe bailar muy bien twerk. ¿Quién sabe qué otras cosas esté ocultando? Pero hablemos de esta pesadilla mejor. Para empezar, lo primero que se nos viene a la mente es Devon en forma de pescado muriendo. ¿Pero qué carajos está pasando por la mente de May? Definitivamente esto es una referencia al dibujo que hizo de Devon como un sireno. Pero, ¿qué tiene de atractivo el ser un sireno? Lo entendería más que fuera un furro, ya que combinaría muy bien con esa temática del panda. Pero, y luego cae de Four Town en flores saliendo de catacumbas. O las fotos de los ancestros, las cuales se repiten pero en diferentes ángulos. Uf, esta pesadilla es algo que los creadores nos tienen que explicar. Trataré de decir este punto sin darles muchos spoilers, pero para los que ya vieron Red, sabrán que las chicas hicieron muchas cosas para poder asistir a un concierto. Trabajaron sin descansar ideando muchas cosas, y hasta terminaron con dolores en las manos. Tengo síndrome de túnel carpiano. No vale si no duele, Priya. ¡Rápido a trabajar! Esto no solo causó que tuvieran estrés, sino que también muchos problemas con la mamá de May. Por poco May pierde a sus amigas y también el poder ir a ese concierto tan preciado. Esta parte sí que fue un gran estrés para todas, ya que se manipularon emocionalmente, estuvieron llorando y también estuvieron de niñas depresivas. Al final pudieron conseguir solo el dinero para 3 boletos y May no fue al concierto por preferir a su mamá en vez de a sus amigas. Pero lo que a muchos se les hizo sin sentido de esta parte es que después de todo este trabajo tan duro y súper problemas que les causaron a todos los chicos, es que May solamente entró utilizando sus poderes del panda rojo por arriba del domo. ¿Qué? ¿En serio solo hicieron todo este trabajo a lo menso mientras que pudieron haber entrado por arriba del domo con la ayuda del panda rojo? ¿Pero qué tontería es esa? Aparte de que la familia de May después también entran al concierto como si nada. No creo que todos ellos hubieran pagado $200 cada uno solo para ver qué pasó con el super panda enorme gigante. Nadie le dijo nada a May, o nadie le dijo nada a su familia, así que ¿por qué carajos tuvieron que hacer todo eso? Otra cosa sin sentido, justo en esta parte, fue cuando May entró al concierto. Ella sacó su humo de panda rojo, el cual posiblemente huela muy feo. Pero nadie de los que estaban ahí la vio caer o siquiera darse cuenta de su aparición con su humo con el que llegó. Pero, ¿por qué esto es diferente a cuando ya está en clase y se convierte en un panda? Claramente ahí todos sus compañeros y hasta el profesor terminan todos bien mareados por el horrible olor del panda.
Pero en sus otras apariciones nadie hace o dice nada. Y si es que huele tan feo, ¿por qué sus amigas y los niños no tienen problema el estarlo abrazando? Esto con unos cuantos detalles me hizo pensar que puede que la casa y vida de la familia Lee contenga mucha magia detrás. Tal vez no como la casita de Encanto, pero sí como para hacer que pareciera que hay algunos errores. Tal y como con esta brillantina que avienta de la nada. Digo, no tiene un lugar claro en donde la esté guardando, la cual luego desaparece. ¿O qué me dicen de este cuadro de aquí? ¿Acaso lo movió el panda fantasma? En fin, continuando, puede que ustedes se hayan dado cuenta de que algunas de las personas que aparecen en la película pueden llegar a ser algo tontas. Pero no me refiero a tontas del sentido de ser molestos como Tyler, pero sí tontas porque actúan como unos completos burros. ¡En serio! Solo fíjense cuando May huye y empieza a asustar a ciertas personas de la ciudad. Tan pronto como ella trata de cruzar la calle, detiene un auto, el cual causa que haya un choque en cadena. Fíjense cómo la persona del choque, después de ser espantada por el panda rojo, de inmediato se enfoca en la persona que chocó con su auto. Todos se bajan de sus carros y de inmediato ignoran el hecho de que hay un panda enorme escalando por esta estructura de metal. Todos están como si el panda enorme no existiera. Pero esto no lo es todo, ya que tan pronto como May salta, la escalera de metal les cae casi enfrente, por poco asesinándolos. ¿Y qué hacen estas personas? Simplemente se siguen preocupando por el coche, ignorando por completo el panda rojo y que casi les cae una escalera de 200 kilos en la cabezota. Pero, ¿y qué hay cuando May tira esta señal y por poco los vuelve a asesinar? Solamente se espantan como si hubiera pasado un ratón y siguen ignorando el hecho de que hay un panda enorme y que casi mueren 2 veces. Una de las cosas que me hizo pensar en Encanto tiene que ver con una conexión entre May y su mamá. Tan pronto como vemos a la mamá de May de joven, nos damos cuenta que ella también usaba lentes. Pero al crecer, estos lentes los dejó de usar. Y May usa lentes, pero tan pronto como se convierte en panda rojo, ¿ella tiene su visión mejorada? Entonces, ¿por qué cuando se transformaba en panda sigue viendo bien y no necesita sus lentes? ¿O qué hay de su mamá? ¿Cómo es que dejó de usar lentes? ¿Puede que el poder del panda rojo les mejore la visión? ¿Pero qué me dicen de la escena postcréditos? Cuando el papá de Meg se convierte en todo un fan de Four Town. You know it's us, yeah. Él claramente trae un lightstick del grupo, lo cual sería una obvia referencia a algún lightstick que tienen grupos de K-pop. Pero en aquel entonces, la única mercancía más común que había de grupos como Four Town eran pósters, ropa o algunos muñecos. No habían lightsticks hasta por alrededor de 2010. ¿O qué hay cuando la super mamá panda de May cae dentro del concierto? A pesar de que está enorme y muy pesada, nadie sale volando con el impacto, a comparación de cuando los caballos en Encanto salen volando con el poder de la magia. Pero después podemos ver que con la caída de este panda casi saca volando a sus familiares. Entonces, ¿qué rayos pasó con estas 2 escenas diferentes? Pero tampoco nos olvidemos de Devon, quien definitivamente no tuvo mucho detrás de la historia. ¿Por qué pusieron a este chico en la película si apenas se hizo esto? ¿Quién? ¿O qué hay del abuelito chamán? Mientras todo estaba siendo destruido en el concierto, él fue el único temerario que no le importó que pudo haber caído o que el panda enorme le cayera encima, haciendo que se muriera. Él siguió escalando y escalando para llegar hasta arriba y poder liberar al panda. Él sí que fue muy valiente al hacer esto, pero algunos dicen que lo hizo porque traía los ojos cerrados, aunque creo que esto suena algo racista. En fin, este abuelito sí que tiene muchos cojones, tío. Y la última cosa sin sentido de Red es este libro de Nightfall, el cual es una obvia referencia a Crepúsculo. Dice que está escrito por Roberta Moyer, una clara referencia a Robert Pattinson, uno de los actores principales, y Stephanie Meyer, la creadora original del libro. Lo que no tiene sentido con esto es que este libro de Crepúsculo se publicó en el 2005 y Red está ubicada en el 2002. Pero si quieren ver más cosas y referencias que no notaron de la película, asegúrense de ver nuestro video de cosas que no viste en Red.